Queridos hermanos y queridas hermanas, quiero darles nuevamente la más cordial bienvenida a este diplomado que el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios ha organizado para llevar a cabo una serie de reflexiones sobre algunos puntos de nuestro credo, de nuestra doctrina, que es muy importante que como miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día sepamos, conozcamos por qué creemos lo que creemos. Bienvenidos hermanos, hermanas, qué alegría que nos acompañen a nombre de todos los que conformamos el seminario, ya sea el consejo académico, el consejo de administración, ya sea el cuerpo docente, la comunidad estudiantil. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios por este tiempo que hemos tenido de reflexiones. Hoy, hermanos, toca un punto de fe muy importante que sin duda trae a veces confusión entre los miembros de nuestra iglesia en relación al estado de los muertos y dejándonos llevar a veces por el sentimiento y por la buena intención de consolar a alguien que ha tenido la desfortuna de despedir a un ser querido. Decirle que bueno, que no sufra, que su familiar ya está con Dios, que está en la presencia del Señor, que está en el cielo, que está en un lugar mejor, que lo está mirando, que lo está cuidando. Y a veces en ese afán pues de consolar, no nos damos cuenta que es un pensamiento que nosotros como iglesia no tenemos acerca de nuestra concepción de la muerte. Así que hoy será una ponencia igual de especial como la han sido las ponencias anteriores. Tenemos un invitado de lujo que hoy está con nosotros y bendigo a Dios por la vida del pastor Vega. Antes de dar paso, hermanos, a la ponencia, quiero pedirle por favor al querido pastor Dante Kerbs si él puede habilitar su micrófono y podría hacer la oración de inicio para esta ponencia. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga de gran manera. Gracias, Pastor Abraham, por esta oportunidad. Quiero tener un momento de oración con ustedes. Oremos, hermano. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias por este hermoso tiempo que nos das, así como ha sido nombrado de recreación, que podamos, Señor, recrearnos en este tiempo de estudio, Señor, que tenemos, en este tiempo organizado por el seminario. Te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de poder también vernos, de conectarnos. Gracias, Señor, por cada una familia representada en este lugar, cada iglesia representada. Padre Dios, te pido de una forma muy en especial, Señor, que tú bendigas al pastor que va a estar trayendo este estudio, que tú estés bendiciéndolo como lo has hecho a lo largo de su vida, Señor, para que pueda transmitir, Señor, y podamos entender y comprender más ese estado, Señor, que están los que ya no están con nosotros. En el nombre de Jesús pido tu bendición, Señor, sobre este tiempo. Padre, la gloria y la alabanza siempre sean para ti. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Gracias. Bueno, quiero preguntar, hermanos, si se escucha bien el audio, si todos lo escuchan perfecto. ¿No se escucha entrecortado? Se escucha perfecto, pastor, fuerte y claro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Queremos que pueda escucharse bien para todos, para que no haya ninguna interferencia. Bueno, hermanos y hermanas, antes de dar paso a nuestro ponente, quiero pues agradecer profundamente la presencia de nuestros hermanos, como lo dije la semana
pasada. Tenemos participantes de muchos países, evidentemente de Argentina, ¿no? Tenemos el gran número de participantes, pero también tenemos participantes de Brasil, en Paraguay, tenemos participantes de Perú, de Colombia, de Venezuela, de México, de Guatemala, ¿no? Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y también se han unido nuestros hermanos de Chile con una gran labor del pastor Enrique para poder organizar a la iglesia. Así es que un gran saludo a la iglesia de Chile. Que Dios los bendiga mucho. Hoy a la mañana tuve la oportunidad de compartir con ellos el culto y es un placer ahora darles también la bienvenida a mis hermanos de la misión en Iquique, en Alto Hospicio, de donde están. Que Dios los bendiga. Y también, no sé si ya se conectaron, si iban a conectar nuestros hermanos de Bolivia. Ellos también, como ustedes saben, es una iglesia muy querida por nosotros, una misión que está creciendo. Así que, bueno, le damos la más cordial bienvenida. Si están nuestros hermanos de Bolivia, mi hermana Heidi, mi hermano Evercala, que Dios los bendiga. Y si no, seguramente en la grabación recibirán todo nuestro cariño. Así que, bueno, bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos, que Dios nos acompañe. Y yo creo que escuchar los nombres de estos países al pastor Antonio Vega Serafín le evocan gratos y profundos recuerdos. Quiero agradecer a nombre del seminario la buena disposición que el pastor Antonio Vega ha tenido para poder contribuir a nuestro crecimiento y a nuestra formación en este diplomado. Muchas gracias, querido pastor. Quiero decirles, hermanos, es un pastor muy conocido para muchos de nosotros, pero quizá para algunos no. Y bueno, quiero decirles que nuestro hermano Antonio Vega, él originalmente nació en el Distrito Federal, la Ciudad de México. Él es mexicano de nacimiento. Dios le permitió la bendición de casarse con nuestra hermana Abigail. Y si no mal me dan las cuentas, más de 51 años tienen ellos de casados. Ha sido un ejemplo de matrimonio y de bendición. Esta unión, el Señor la bendijo con 5 hijos y Dios multiplicó su descendencia y actualmente tiene 8 nietos y 3 bisnietos. Y a sus 89 años de vida, la voz del pastor sigue proclamando la verdad de Jesucristo. Le damos muchas gracias a Dios por este testimonio de que aún en esta edad él siga teniendo mucho ánimo para compartir la palabra. Dentro de su trayectoria, que es muy amplia, hermanos, son muchos años de ministerio y que difícilmente los podría mencionar en este momento, pero él ha hecho tanto la obra pastoral como la obra misional. Él ha sido un misionero muy importante, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, haciendo obra en El Salvador, en Honduras, influyó mucho también para la misión en Costa Rica, en Uruguay lo recuerdan muy bien porque él estuvo allí. También, hermanos, aquí en Argentina, el pastor Antonio Vega también contribuyó enormemente a dar un impulso muy importante en esos años a nuestra iglesia aquí en Argentina. También estuvo en Colombia, ha trabajado en Ecuador, en fin, ha hecho una gran labor nuestro querido pastor. Y actualmente él está pastoreando la iglesia de Lanham en Estados Unidos, donde actualmente está radicado, donde vive con su familia. Y que bueno, aprovechando estos medios, todavía el pastor quiere compartir las verdades que el texto sagrado nos revela. Querido pastor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Le suplico pueda abrir su micrófono y el tiempo es totalmente suyo. Les recuerdo a todos los participantes que después de la ponencia del pastor habrá un tiempo de preguntas y de respuestas que amablemente el pastor estará compartiendo para que usted las pueda anotar, ya sea las pueda mencionar de viva voz o las pueda escribir en el chat. Adelante,
Ministro Antonio Vega Serafín, es su tiempo. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, saludo a todos vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Gracias por el honor y el privilegio que me han concedido. Se lo debo a mi Padre y lo bendigo. Vamos a entrar de una vez a nuestro punto. Este año voy a cumplir 60 años de casado, hermano. Así ha sido como una semana nada más. Bendito sea Dios. El amor de mi vida para toda la vida. No conocí a ninguna otra mujer, solamente a mi actual esposa. Y viceversa también. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos, entonces vamos a enfocar unos 5 puntos al respecto. Y empezamos con la pregunta. Como el título es El estado de los muertos. La pregunta que es obvia. ¿Qué es la muerte? Pues nos vamos a la Sagrada Escritura. Muerte en el hebreo 4194, Mavet, significa morir, ser mortal. Y procede de la palabra 4191, mut, siempre de la raíz primaria, que significa consumir, destruir, fallecer. Esa es la muerte. Génesis 2:17, en hebreo, en la Biblia hebrea, dice, Jehová dice, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Esa es la sentencia. La muerte es una sentencia de parte del Creador al desobedecer. Le quita la vida. Lo regresa de donde lo tomó, del polvo. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Adán pecó, la paga de ese pecado es la muerte. Y hasta el día de hoy. La pregunta, ¿cuál es el estado de los muertos? Inexistencia. Falta de existencia total. Ese es el estado de los muertos. Les recuerdo o les advierto que yo fui espiritista. Estuvimos de la mano con Satanás. Y obviamente en el espiritismo, pues, dice el mismo diablo mentiroso que el muerto no muere, que su espíritu deambula y que lo podemos invocar y que va a aparecer. Ya vamos a hablar más adelante al respecto. Así que tengo experiencia en el espiritismo. Bendito Dios que me rescató de las garras satánicas, hermanos. Es una realidad en mi vida. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 7:22 agrega, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, subrayado y en mayúscula, aliento de espíritu de vida. Todo lo que había sobre la tierra murió. Era mucha la maldad y vino la sentencia. Ya sabemos que la sentencia fue el diluvio. Y murieron todos. Todos dejaron de existir a causa del pecado. Salmo 146, verso 4 dice, si su aliento se va y vuelve al polvo, ese día sus pensamientos perecen. Todo se acaba. Su carne, su mente, su sentimiento. Eso es, en resumen, lo que es la muerte. Satanás ha inventado una fantasía, una verdadera película de lo que es la muerte, pero eso es satánico. La Biblia nos clarifica de una manera terminante. Entonces viene el segundo punto. ¿Qué es el humano? Si esa es la muerte, entonces, ¿qué es el humano?
Génesis 2:7 dice, entonces Dios, el Eterno, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Y eso subrayémoslo, aliento de vida. No otro ser, sino aliento de vida a ese ser. Por eso dice, entonces Dios el Eterno, leo en la Biblia hebrea, por eso dice el Eterno. En nuestra Biblia dice Jehová Dios. Les aclaro este aspecto. Entonces Dios el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se volvió un ser. ¿Qué es el humano? Un ser. Y agrega, un ser viviente. Un ser viviente. La versión en arameo dice, y fue Adán un alma viviente. Sustituye el término ser viviente por alma viviente. Pero es exactamente lo mismo. Esto no nos confunde. Por eso dice Ezequiel 18:4, el alma que peca ha de morir. Volverá a la inexistencia hasta el día del juicio. Entonces, ¿qué es el ser humano? Un ser viviente. Un ser viviente expuesto a dejar de vivir, a morir. El término ser en el hebreo 53:15 es nefesh, criatura que respira. Eso es un ser viviente. Criatura que respira, persona, aliento, traducido a veces alma, animal. En el Antiguo Testamento la palabra nefesh se usa 753 veces en una muy amplia variedad de sentidos. Para saber la traducción exacta, se sigue el hilo del contexto para saber por qué se tradujo de esa manera. El Salmo 104, verso 29, dice, ocultas tu rostro y ellos se esfuman. Se esfuman. Esfumarse es dejar de ser. Les retiras el aliento, ellos volviendo al polvo, dejan de ser, ya no respiran. Tercer punto. ¿Quién es el interesado en decir que el hombre no muere? Que solamente su cuerpo es el que muere. Pero su espíritu, su alma, eso no ha muerto. ¿Quién es el interesado en contradecir la revelación de Dios? Pues la respuesta es categórica. Sencilla, pero categórica. Satanás. Él es el interesado. Contradecir a Dios. Génesis 3:4. Le dijo entonces la serpiente a la mujer. No habéis de morir. La mujer le dijo, le estaba explicando a la serpiente que morirían si ellos comían del árbol prohibido. Y viene la contradicción satánica, lo de siempre, a contradecir a Dios. No habéis de morir. Gran mentira hasta el día de hoy. Un día, si no moriremos, hermanos, porque Cristo es vida. Y al tener a Cristo viviremos, hermanos. Gloria a Dios por eso. Y viviremos para siempre, porque esa es la promesa de Dios. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Claro, siempre Satanás está tratando de perturbarnos y perturbarnos. Pero ¿por qué dice, no morirás? Juan 8:44, palabras de Cristo. Porque es mentiroso y padre de mentira. Así, categóricamente, terminantemente. Y eso se nos debe quedar, hermano.
Cuando estuve en el espiritismo, pues yo confirmé exactamente, después de que salí del espiritismo, obviamente, que es padre de mentira. Es padre de mentira. Y su poder es limitado, porque por eso estoy aquí, porque un poder superior me rescató, hermanos. Claro, pues no estén ni engañados. Cuando estén en peligro, invóquenme. Aquí estoy para servirles. Efectivamente, mi hermano mayor, mi hermano mayor atendió a mi hermana, a una de mis hermanas, que los dueños de ese negocio la querían eliminar del negocio y no le iban a dar nada, ninguna indemnización. Entonces, pues mi hermanita, imagínense, frustrada, fue a consultar al diablo, que dicen el espíritu, no, al diablo. Y muy bien, y entonces le dijo el diablo a mi hermana, no te preocupes, dile a tu hermano que te acompañe. Mi hermano en ese tiempo de 18 años, es un chamaco. Y mi hermano, como un joven de 18 años, preocupado. Y entonces estaban ahí los abogados. Y Esperancita aquí y Esperancita allá, los dueños del negocio. Entonces los abogados tienen la palabra. Y empezaron a hablar los abogados. Y mi hermano, pues, escuchando. Y de pronto dice, un momento. Ahí es cuando el diablo le entró. Un momento. Eso que están diciendo ustedes no es así. Porque el artículo tal, dice así. Ustedes están procediendo con malicia, erróneamente. Y siguió diciendo. Bueno, en conclusión, los abogados estaban escuchando y llamaron a los dueños del negocio. Esperancita, mejor indemnícela. Porque este abogado que ha traído, no creo que alguien le gane. Y le indemnizaron. ¿Y qué era mi hermano? Un joven de 18 años, un estudiante de secundaria. Él no había estudiado de abogacía. ¿De dónde le vino ese verbo en su boca? Y esa fuerza como para dominar a los abogados. Pues satánico. Claro que sí. Satanás tiene cierto poder. Lo vivimos y podía contarles muchas otras cosas que yo viví, no que me las contaron, las viví también. Hermanos, y es verdad, Satanás existe, claro que sí, que tiene cierto poder, también que tiene, pero jamás, pero ni por un ápice va a tener a igualar a Dios, a Jesucristo, jamás. Claro, y como es el Dios con chiquita de este mundo, pues imagínese usted, si logró traerse la tercera parte de los ángeles, pues tiene el don de persuasión, ¿no? Entonces es fácil caer en sus redes. Pero cuando conocemos la verdad, la luz perfecta de Cristo Jesús, se van las tinieblas, hermano. Gloria a Dios por eso. Muy bien, seguimos con este número 2. Satanás es el inventor de las ciencias ocultas. ¿Qué son las ciencias ocultas? Conjunto de conocimientos prácticos cuyos principios resultan inaccesibles, imagínense, a la experimentación científica y que incluye disciplinas como la astrología, la nigromancia, el espiritismo, etcétera, etcétera. Sí, señor. Tiene dominio. De que tiene dominio, pues obvio, si es el Dios con T chiquita de este mundo, lógicamente, y por eso tiene al mundo pues con la boca abierta, entre ellos pues yo también estaba igual que todo el mundo. ¿Qué es la nigromancia? Arte de adivinar el futuro o alguna cosa oculta mediante la evocación de los muertos. Imagínense, eso es exactamente, hermanos, la nigromancia. Arte de adivinar el futuro o alguna cosa oculta mediante la evocación de los muertos. Y aquí entra también la magia negra, pero nos extenderíamos mucho. Espiritismo, creencia basada en la existencia y la manifestación de espíritus. Práctica que consiste en provocar la manifestación de espíritus y comunicarse con ellos con la ayuda de objetos, por ejemplo, tablero o ouija,
o de personas en estado de trance hipnótico, las mediums. Yo viví eso, hermanos. Efectivamente, así es. Cuando íbamos a consultarle, pues la medium estaba normalmente platicando, ¿no? Y de pronto, ahí viene, ¡pum! Ya. Y si mi madrecita iba por un dolor de hígado, qué fuerte tiene ese dolor de hígado, doña Luchita. Él mismo le decía que iba y que le estaba doliendo. ¿Por qué? Pues porque tiene cierto conocimiento, es obvio. Será un ser celestial, claro que sí. Entonces, hermanos, uno que tiene experiencia, no de que uno lo haya leído, sino lo vivió, lo viví, y tengo otras cosas, pero que se queda uno con la boca abierta, hermanos. Pero gloria, gloria, gloria a Dios, que salimos de esas cadenas. Solamente Cristo podía romperlas, hermanos. Gloria al Señor. Astrología, arte adivinatoria que consiste en determinar la influencia de los astros sobre el curso de los acontecimientos terrestres y en hacer predicciones sobre el futuro. Siempre predicciones sobre el futuro, de cosas ocultas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas, hermanos, así rápidamente son las ciencias ocultas. Obviamente, pues él tiene que tener, ¿verdad?, su plan para engañar a la humanidad, y la humanidad está de rodillas delante de él. Pero llega Cristo, y por eso, hermanos, Cristo es nuestro Salvador, nos salva, nos redime, nos rescata, paga con su sangre ante la justicia divina. No, hermanos, esto no es simplemente una religión. La fe que tenemos en Cristo no es una religión, hermanos. Es una realidad, es un poder en nuestra vida. Se enfrentan los dos poderes, el poder negativo y el poder divino, hermano. Y es donde tú tienes que decidirte a dónde te vas, hermano. Gloria al Señor, que siempre está dispuesto a rescatar a aquel que con humildad se acerca buscando al Señor. Muy bien, todo esto que he leído, todo está prohibido por la Sagrada Escritura. Tenemos la base en la Sagrada Escritura. Levítico 19:31 dice: no acudiréis a nigromantes ni adivinos para no ser impurificados por ellos. Nigromante, adivinar el futuro mediante la evocación de los muertos. Esa es la nigromancia. Y así es, con los que subimos un poco de tiempo en eso, es efectivamente así, hermanos. Levítico 26, el hebreo dice en este pasaje, Levítico 26, y el alma que acude a nigromantes y adivinos prostituyéndose tras ellos, será castigada con mi ira, pues la extirparé del seno de su pueblo. Está hablando Jehová directamente contra Satanás, hermanos, contra los que practican, los que se ponen de rodillas delante de Satanás. Levítico 20:27 dice: y todo varón o mujer de ellos que evoque a los muertos y practique la adivinación morirá lapidado. Su sangre recaerá sobre ellos. Deuteronomio 18:9. Cuando hayas entrado a la tierra que te da el Eterno, que soy tu Dios, no tratarás de hacer las abominaciones de esos pueblos. Verso 10 de Deuteronomio 18. Adivinación, magia, hechicería. No trates de hacer adivinación, magia, hechicería. Verso 11. Encantamiento, consultar a los muertos, prohibido terminantemente por Jehová Dios. Así, terminantemente. Verso 12. Todas estas cosas son abominables para el Eterno. No se halló otra palabra en castellano más que abominable. Es algo peor que asquerosidad, algo execrable, hermanos, delante de Dios.
Isaías 8, 19 al 20, dice a la letra: y cuando os dijeran, acudid a los espíritus, a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no debe un pueblo acudir a su Dios? ¿Los vivos han de acudir acaso a los muertos? O sea, son preguntas categóricas, ¿verdad? No te vayan a engañar. Tú contéstales, ¿no debe un pueblo acudir a su Dios? ¿El vivo va a acudir acaso a los muertos? ¿Verdad? Son preguntas penetrantes. Pues obviamente que no, imposible. Y para terminar esta parte, Apocalipsis 22:15 dice, afuera estarán los perros, los hechiceros, ahí entra lo demoníaco, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Ahí se va el espiritismo, ahí se va toda esta rama de las ciencias ocultas. Fuera. Eso no pertenece a nuestro Dios. No pertenece a su pueblo. Gloria a mi Padre que me rescató, hermanos, de ese mundo de tinieblas. Y prácticamente pues honrábamos nosotros a Satanás sin saberlo. Pero más poderoso es Jesucristo. Más poderoso es su evangelio, que nos logró arrancar. Me arrancó, hermanos, de ahí. Gloria a Dios, hermanas. Y tuvo el descaro de despedirse. Como yo era más joven, fui el último. Cuando ya habíamos abrazado el evangelio. Como es Satanás, es terrible, ¿no? Quería dejar una huella, así como sellarnos antes de retirarse, porque ha de haber un choque, porque ya no puede, ya no puede. Cuando llega a Cristo, hermanos, ya no puede, está derrotado. Entonces, yo fui el último y me dijo, lo recuerdo perfectamente bien, bueno, yo me retiro, yo no puedo seguir contigo, me retiro. Pero una cosa te pido, nunca me olvides. ¿Y nunca lo olvido? Claro, lo recuerdo como un demonio derrotado, como un demonio a los pies de Jesús, un demonio que no tiene nada que ver conmigo. Claro que lo recuerdo, pero lo recuerdo como un ser derrotado completamente por el poder de Jesús, hermanos. Así que bendito sea Dios. Claro, él me quería impresionar, ¿verdad? De dejarme algo en la mente que estuviera dando vueltas. Pero cuando uno conoce a Cristo, hermanos, dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Cristo es la luz, Satanás es la tiniebla. Entonces, hermanos, no puede. Ya estando en Cristo, él no puede, hermanos. Mi tío fue a consultar, allá en México, fue a consultar a los demonios, a los espiritistas. Y preguntó, dice, yo quiero saber qué es de la vida de Antonio. Y él vivía cerca, pero la pregunta era así como profunda. ¿Sabe qué le contestó Satanás a través del demonio? Con él no nos metemos. Así categóricamente. Llegó asombrado a mi tío contarle a mi mamá que él así le había respondido el demonio. Gloria a Dios. Estando uno en Cristo, ¿cómo se va a meter el demonio ya con nosotros? No tiene parte ni suerte. Por ahí pone sus tentacioncitas allí, queriéndonos hacer caer. Es más poderoso Jesucristo, hermanos. De eso debemos estar convencidos, totalmente convencidos, hermanos. Ya con el Señor, hermanos. Oh, qué triunfo, qué gozo, qué felicidad, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar al cuarto punto. ¿Por qué Samuel? Sabemos quién fue Samuel en la Biblia. Estando muerto, acudió llamando a Saúl por medio de una pitonisa. ¿Por qué? ¿Por qué Samuel, estando muerto, acudió al llamado de Saúl por medio de una pitonisa? Si ya se había muerto. Y dice allí la palabra de Dios de que Samuel vino y le contestó. Pues vamos a analizar esto. Pregunta, ¿cuándo fue que Saúl consultó a la medium, a la pitonisa de Endor? Pregunta, ¿cuando estaba en comunión con Dios? No estaba ya en comunión con Dios. Y eso es muy importante. Primer libro de Samuel 28, verso 3, última parte.
Y Saúl había echado de la tierra a los medium y espiritistas. Cuando él empezaba en su vida, todavía en comunión con Dios, cuando recién fue nombrado rey, echó fuera a los espiritistas y a los medium. Pero ahora no. ¿Qué había pasado? Ahora no estaba ya en comunión con Dios. Consultó a Dios y Dios no le respondió. Primer libro de Samuel 28:6. Y Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Estaba totalmente desechado. Ya lo había rechazado Jehová y Samuel no volvió a ver a Saúl. Digamos, analizando este caso que es importante. Primer libro de Samuel 15:26 dice, pero Samuel respondió a Saúl. Todavía cuando estaba vivo Saúl y vivo Samuel. No volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vuelvo a enfatizar esto, por si se les escapó. Primer libro de Samuel 15:26. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has rechazado la palabra del Señor. Y con la palabra del Señor no se juega. Jóvenes especialmente, no se juega con la palabra de Dios. Aunque esté escrita, es palabra de Dios. Cuidado, cuidado, porque ahí está el nombre de Dios. Ahí está el amor de Dios. Entonces dice, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Verso 35 del primer libro de Samuel, capítulo 15. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, porque obviamente era un siervo de Dios y amaba a Saúl. Y lloraba por la paupérrima condición de Saúl. Mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, porque no fue un hombre sincero, dispuesto a obedecer a Jehová. Empezó a vanagloriarse, hermanos, y cuidado con eso. Esto es peligrosísimo, porque es una cosa que Satanás trata de hacer, elevarte, y luego te deja caer y te haces pedazos. Ahí dio la vuelta a consultar a Satanás. Vamos a ver cómo Saúl vino a consultar a Satanás, no a Samuel, sino a Satanás. Primer libro de Samuel 28:7. 28:7. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Él había consultado a los profetas por Urim, por sueños. Sabemos el Urim eran unas piececitas que estaban en el pectoral del sacerdote. De ninguna forma le respondió Jehová. ¿Qué hace Saúl? Se acaba de hundir. Vayan a consultar, busquen a una medium para consultarla. Él mismo primero los había rechazado. Fuera las medium, fuera los espiritistas. Y ahora van a sus siervos a que busquen a una para consultarla. Ahí está. Peligrosísimo, hermano. Si tú te agarras de Dios, agárrate de Dios. Dios no te va a soltar. No te sueltes de Dios. Él no te va a soltar. Pero te da libertad a que te sueltes si tú quieres. Porque Dios respeta el libre albedrío. Pero el pobre Saúl estaba ya muy mal. Entonces dice, primer libro de Samuel 28, verso 8 ahora. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y llegaron a la mujer de noche y le dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu y que haga subir al que yo te diga. Imagínate, todo lo contrario a la Torá, a la ley, a los primeros 5 libros de la Biblia. Todo lo contrario. Quiere decir, ya Jehová lo había rechazado.
Y él, en lugar de humillarse, de llorar, como lo hizo el Amón o Manasés. Manasés fue el que Dios lo mandó en cautiverio, pero lloró su pecado, ese Manasés, hasta el polvo, y Dios lo restauró. Saúl pudo haber hecho lo mismo, pero no, su soberbia, su autosuficiencia, su orgullo, ¿no? Cuando el hombre cree que no hay otro mejor que él, eso es diabólico, hermanos, tengan cuidado. Entonces, un espíritu dice, te ruego que evoques por mí a un espíritu que haga subir al que yo te diga. Verso 10, Saúl juró por Jehová, imagínense, metió a Jehová en su juramento, diciendo, vive Jehová que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Acabó de escarbar su sepultura. ¿Cómo que metiéndose con Jehová, asegurando cosas que Jehová no haría? No. Este es el acabose. Cuando nos apartamos de Dios empezamos a hablar tonterías, barbaridades, locuras. Y así estaba este pobre Saúl. Entonces, verso 11, primer libro de Samuel 28, verso 11. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerte subir? Subir, no bajar, sino subir. Y él respondió, tráeme a Samuel, como que si Samuel fuera un gato, un perro. Samuel había sido un profeta de Israel, usado por Dios, hermanos. Fíjense la contradicción, que una espiritista iba a hacer subir al espíritu de Samuel. Qué absurdo, ¿no? Bueno, verso 13. Y él le dijo, no temas, ¿pero qué ves? La mujer respondió a Saúl. Fíjense lo que respondió. Veo un ser divino subiendo de la tierra. Y recuerden que Satanás fue un ser celestial. Y cayó acá a tierra como un ser celestial, pero ya caído, diferente a un humano. Entonces lo vio, dice, como un ser divino subiendo de la tierra. En la Biblia hebrea dice, veo un ser celestial subiendo a la tierra. La versión en arameo dice, he visto dioses que suben de la tierra. Venía acompañado de más demonios. El demonio, ¿qué les parece eso? El demonio se iba a manifestar y traía más demonios. Y la espiritista los veía como dioses. Y el pobre Saúl no entendía ese lenguaje, estaba confundido. Y así es, hermanos. El pecado, en este caso de egocentrismo en Saúl, en sentirse autosuficiente, hermanos, eso está pero a un centímetro de que Satanás te agarre. Porque Satanás es así, autosuficiente, y por eso contrató allí en el cielo la tercera parte de los ángeles, hermanos. Qué terrible. Entonces, la pregunta, ¿quién era? ¿Quién era lo que estaba viendo la pitonisa? Segunda de Corintios 11, 14, categórico. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. No era el espíritu de Saúl, no era el espíritu de Samuel. Samuel estaba muerto, Samuel estaba en la inexistencia. Samuel ni oía ni veía, él ya estaba en el polvo de la tierra. ¿Quién estaba actuando allí? Los demonios. ¿Por qué? Porque Saúl ya había caído de la gracia de Dios, por haberse envanecido, por haber buscado glorificación, hermanos, por haber desobedecido a Dios, que Dios quería hacer juicio a través de Saúl, y Saúl se dio el lujo de no cumplir el juicio que Dios quería hacer. Hermanos, eso es peligroso. Dios no habla por hablar, Dios no habla por emoción. Dios cuando habla, habla como Dios. Y tenemos que respetarlo, hermanos, con sinceridad, con amor, con respeto a nuestro Dios. Y Saúl ya no. Entonces, ¿a quién estaba viendo la pitonisa? A Satanás. Veo dioses, veo seres celestiales en el hebreo. Demonios, obviamente.
se transfiguran en ángel de luz. Y toda la demás historia fue palabra del demonio, pues que obvio, como es un espíritu, conoce tu vida, hermano, conoce la mía y puede dar testimonio de nosotros. Imagínense. Entonces, esto confundió a Saúl totalmente. Pobrecito Saúl, ¿verdad? Pero bueno, cada quien es responsable, hermanos. Así es de que no hay ningún problema. No fue el espíritu, ni el alma, ni nada. No fue Samuel. Fue un demonio que aparentó ser Samuel. ¿Por qué? Porque no es de extrañar que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando nosotros íbamos a consultar al demonio a través del espiritista, decía Ave María purísima, Ave María purísima. ¿Por qué mencionaba? Porque el mexicano son muy idólatras. Yo ya no, porque bendito Dios me sacó de la idolatría. Pero cuando yo fui católico, hermano, la Virgencita, no. Aparentemente me hizo un milagro con la que dicen ser la Santa Teresita del Niño Jesús. Tenía yo como católico de raíz colorada, decimos en México. Entonces yo ponía altares con cajas de medicina ya viejas y papel china de ese delgadito, 2 copitas así con flores y 2 velas de acebo de a centavo, por allá estoy hablando, en la década de los 30. Y entonces le tocó el turno a la Santa Teresita del Niño Jesús y mi mamá me dijo, voy a la tienda, dejé la olla de la leche en el fuego, ten cuidado, no se te vaya a subir. La madrecita siempre dando orden. Y yo, sí, mamá, y por estar ahí haciéndole altar a Santa Teresita, el Niño Jesús, hermano, ¡zum!, se subió la leche. Y salgo corriendo, ¿verdad? Y pues se movió la duela del piso y se cayeron las velas. Agarró fuego el papel china y empezó a agarrar fuego también las cajas de la medicina, sin medicina, ya vacías, y estaban recargada la imagen en el vidrio de un reloj de esos grandes. Y claro, yo saqué la olla, pero inmediatamente sentí el olor, ¿verdad?, del humo y corro de regreso. Y hermanos, ya estaba negro, todo negro. Se había quemado el papel china, pues obvio, delgadito. Y ya las cajas también querían empezar con llamas. Y la imagen, que era de este tamaño, estaba allí sin moverse, sin que se hubiera iniciado que se quemara, nada. ¿Quién hizo ese milagro? Pues el diablo, Satanás, queriendo que yo siguiera en la idolatría, hermano. Y yo pues, en ese momento dije, esta va a ser mi santa preferida, porque no se quemó. Claro. Pero ya cuando entré a la evangelidad, con razón, es mentiroso, claro, padre de mentira, y aparentemente nos convence, pero cuando llega la luz de la verdad, no nos vamos dando cuenta, hermanos, que a base de engaños Satanás tiene encadenada a la humanidad. Así que bendito sea Dios. De manera que no hay problema con que se apareció, dice que Samuel no era Satanás categóricamente, no duden en decirlo así. Literalmente, hermano. Vamos al quinto punto. ¿Por qué la Biblia dice que el muerto duerme? ¿Por qué la Biblia dice que el muerto no duerme si ya está muerto? Un dormido, pues usted lo puede despertar, ¿verdad? Porque está dormido. Pero uno que se murió, usted no puede despertar porque ya se murió. Entonces, ¿qué objeto tiene que la Biblia diga que el muerto duerme? La respuesta es, porque el Creador les dará vida nuevamente a todos los muertos, para sean buenos o malos, para determinar el juicio sobre ellos. Repito, Dios a todos nos da vida. Llega el momento en que se muere de una o de otra manera. Entonces se murió. La Biblia dice que dormimos. ¿Por qué? Porque no ha muerto para siempre. Murió esperando el día del juicio, donde Dios juzgará, porque Él es perfecto en su justicia, hermanos. Daniel 2:2 dice, y muchos de ellos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán,
algunos para la vida eterna y otros para el oprobio eterno. Exactamente, así es. O vida o muerte. Ya muerte eterna. Ya desaparecer. Dios les hará juicio, mandándolos al lago de fuego. Cada uno pagará de acuerdo a lo que hizo, etcétera, etcétera. Pero un juicio definitivo. Se le llama en la Biblia la muerte segunda. Así que, hermanos, bendito sea Dios. El Señor nos ha rescatado, no de la primera muerte, sino de la segunda. No tiene que ver con nosotros la segunda muerte, hermanos, porque hemos creído en el que resucitó. Y como hemos creído en Él, Él nos resucitará. Por eso, hermanos, no le tenemos miedo a la muerte. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Y decir Cristo estamos diciendo lo máximo. Y al morir, ganancia, porque descansamos. Qué rico descansar. Así que, hermanos, gracias a Dios que ahora no le tememos a la muerte. Juan 6:28 dice, palabra de Jesús, no os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo? Si están muertos. Para nosotros, pero para Dios, ahí hay vida. Eso es obra de Dios, hermano. Imagínense. Dice, oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. De juicio. Todavía el Señor los va a juzgar. Ese es Dios, hermanos. Pero lo que nos interesa a nosotros es resurrección de vida, hermanos. Transformados, salir del sepulcro transformados, hermanos, sin las leyes de la gravedad, con los ángeles, hermanos. Qué cosa tan linda, ¿no? Qué precioso, hermanos, ver con los ojos del Espíritu, que es el entendimiento, lo que Dios nos tiene preparado. Para no minimizar nuestra fe, que se trata de una iglesita y que no sé qué. No, hermanos, no. Nosotros estamos en el reino de Dios, actualmente, espiritualmente hablando, en el reino de Dios. Nuestro futuro es grandioso. No se subestime, no le haga caso al diablo, que no le es basura todo lo que el diablo inventa en la humanidad y usa hasta familia de nosotros de una o de otra manera. No le haga caso. Ni se enoje, aunque usted pierda dinero, no tenga problema. Usted tiene un futuro hermoso, hermana y hermano. Por eso dice Apocalipsis 26, bienaventurado, dichoso, feliz y santo, apartado, es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Ese es el reino de Cristo Jesús, precioso. Y después, determinado el reino de 1000 años, viene el juicio y se les hace juicio, y entonces ya después de eso viene la eternidad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Hermanos, entramos a la eternidad. Oh, eso ya no tiene palabras para describirse. En otras palabras, una relación ya directa con Dios, hermanos. No, es una cosa hermosísima. Apocalipsis 25 dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Por qué? Porque se les va a hacer juicio. Apocalipsis 20:12, y vi los muertos grandes y pequeños en cuanto a sus posiciones. Dice, de pie delante del trono, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Entonces, dos clases, los libros de la vida común y corriente y el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. O sea, todo lo que se hace sobre la faz de la tierra, simbólicamente está aquí declarado como escrito en libros, pero esa es la memoria del Supremo. Muy bien. Dice, verso 18, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, el que no se encontró escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Esa ya es la sentencia, es la segunda muerte.
Dice el verso 14, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ya se terminó. Y después de eso, la eternidad, hermanos. La historia humana termina, pero termina en nosotros los cristianos para dar inicio a algo inmensamente superior, la íntima comunión con Dios, hermanos. Vale la pena, hermanitos. Muy bien. Ahora, estos impíos morirán para siempre. Después de cumplir la sentencia de acuerdo a sus obras, morirán. Dejarán de existir para siempre. Ahorita todavía están ahí con vida. Los impíos ahí en el sepulcro, hechos polvo. Así la hayan hecho, así la ceniza. Para Dios no hay problema. Eso el Señor lo recoge. Entonces, pero cuando lleven el juicio y venga la sentencia, ahí sí, para siempre. Se acabaron. Elección de ellos. Tú has elegido el buen camino. Hermano, que no te aparten, por favor. No minimices a tu Dios, hermano, hermana. Dios es Dios. Ámalo, obedécele. Por favor, hermanos, eso es muy importante. Así que después de cumplir la sentencia, de acuerdo a sus obras, morirán. Dejarán de existir para siempre. No irán a dormir como en la primera muerte. En la segunda es inexistencia para siempre. Salmo 37:10. Aún, dice, aún un poco y el impío no será más. Salmo 37:10. Aún un poco y el impío no será más. Mirarás al lugar donde estaba y verás que no estará más. Se fue, se acabó. Esa es la conclusión, hermano, del impío. Entonces, ¿vale la pena ser impío? No, Dios nos libre, ¿verdad, hermano? Fuimos impíos cuando no conocíamos. Pero ¿cómo vamos a volver nosotros a ese camino, hermanos? Impío, no, ni siquiera se nos ocurre, hermano, porque estamos felices en el Evangelio, hermanos. Tu servidor, cuando Dios me alcanzó en el año 1950, hermanos. Y bendito sea Dios. Y aquí estoy, por la gracia de Él, habiéndome codeado con los demonios, cargando revólver a los 16 años, hermanos, con la compañía de unos cuantos chamaquitos. Imagínense, y yo el revólver, pues llevan tras mí, ¿no? Y yo con el revólver, muy macho, ¿no? Y más del revólver, el diablo a mi lado, imagínense. Pero de ahí Dios me arrancó, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo que se me va a ocurrir regresar? Pero ni en sueños, hermanos. Ni en sueños. No. Es suficiente la presencia de Dios en nuestra vida para ser felices, hermanos. Bendito sea el Señor. En 1 de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados, dice, por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Esa tierra se terminará. Vendrá una nueva tierra, un nuevo cielo, o sea, algo, hermanos, mucho superior. Esto dice, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Se acabó. Todo lo negativo, todo lo que es contrario a Dios, se acabó. Ahí vamos a entender más de lo que aún no entendemos todavía, hermanos. Entendemos apenas un poquito, pero ya estando en el reino entenderemos muchas cosas que hoy no entendemos y glorificaremos a Dios. Pero hoy lo que entendemos es suficiente, hermano. Suficiente para entregarnos totalmente en mente, en espíritu, que es nuestra mente, nuestra alma, que es nuestro sentimiento y nuestra carne, al Señor, hermanos. Qué mejor que eso. Qué mejor que eso. Y eso nos da paz, nos da esperanza. Qué rico, hermanos, estar esperando cuando Dios determine que descansemos. Ay, qué rico ya descansar. Pero no quiero decir, ay, Señor, ya mándame el sueño, que ya no aguanto. No, al contrario. Señor, los años que me quieras seguir dando,
que sean para ti, Señor. Dame fuerza en el cuerpo físico para servirte, Señor, porque soy feliz sirviéndote, Señor. Y cuando me llames al reposo, pues qué rico, ay, a descansar. Eso es hermoso, hermanos, muy hermoso. Judas 1:13 dice, hablando de los impíos, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. ¿Ven? Entonces, ¿cómo vamos a estar metidos en todo eso? Una cara aquí y otra cara allá, un pie aquí y otro pie allá. No, por favor, hermanos, no juguemos. No estamos haciendo ese papel ridículo. Ridículo. El que no quiera servir totalmente a Dios, pues me parece que es Romanos, si no me recuerdo, y pues bueno, lánzate de una vez a servir al diablo, si ese es tu gusto. Dios no quiere eso, pero no estés jugando que un ratito con Satanás, con el mundo, y un ratito con Cristo. Eso no sirve, porque prácticamente estás del lado de Satanás. Por favor, no perdamos el tiempo y no enseñemos a nuestros hijos, a la simiente que está creciendo, esa clase de carácter. Seamos definidos, hermanos. ¿Qué es lo que nos hace definidos? El amor. El amor. El amor. El amor es más grande que la voluntad, hermanos. El amor. Yo creo que del amor conocemos apenas un milímetro, una micra, yo creo, lo que es el amor. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Bueno, número 6, punto número 6. Si los muertos no están conscientes, ¿por qué fue Cristo en espíritu a predicar y a los espíritus encarcelados? Ustedes han leído este pasaje, ¿no? Primera de Pedro 3, 18 al 20. Otra vez. Si los muertos no están conscientes, ¿por qué fue entonces Cristo en espíritu cuando murió en la cruz? ¿Por qué fue en espíritu a predicar a los espíritus encarcelados? Si los muertos no saben nada, si el muerto está muerto. Entendamos esto. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados, dice, de una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué rico, ¿verdad? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Resucitó en espíritu. Dice, en el cual espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces de pronto uno dice, entonces Jesucristo fue cuando Él murió, entonces su espíritu fue a predicarle a todos los del tiempo de Noé. ¡Qué barbaridad! ¿Y para qué iría a predicar a todo ese gentío? Uno puede confundirse con ese pasaje, ¿verdad? Pues no hay tal confusión, hermanos. Concéntrese. Explicación. No se refiere a los días que estuvo en el sepulcro. Fíjese bien la forma en que está explicado. Está hablando del tiempo de Noé, obviamente antes del diluvio, cuando por 120 años, oiga esto, el Espíritu de Cristo en la persona de Noé predicó a esa gente. No muerto, sino en el mismo tiempo de Noé. Noé predicó, pregonero de justicia, pero ¿quién era el que predicaba? Era el Espíritu de Cristo que estaba en Noé. Nosotros los predicadores, ¿soy yo el que predico? No, hermanos, es el Espíritu de mi Dios que me usa, porque yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy cohibido, casi no me gusta mucho hablar, y párenme en el púlpito. ¿Y por qué en el púlpito hablo y hablo esto y jalo esto y lo otro? Pues porque no soy yo, hermanos, es el Señor. Pues así Noé, hermanos. Noé, pregonero de justicia, les predicó a esa gente, pero no era él era el Espíritu de Cristo que estaba en Noé. Ese es el punto, ahí está la clave. Entonces dice, Primera de Pedro 1:11, el Espíritu de Cristo dentro de ellos, de los profetas, según el verso 11,
Y el verso 10, predicó a esa gente cuyas mentes estaban encarceladas, pensaban únicamente en el mal, como dice Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. ¡Qué barbaridad! Verso 12, y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Noé, con el Espíritu de Cristo, fue el predicador de justicia que habla segunda de Pedro 2:5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Estaba el Espíritu de Cristo en Noé, predicando por 120 años, hermanos. Así que, un ejemplo paralelo. Mateo 23:37. Escuchen. ¿Qué dice Mateo 23:37? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Atención. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? A través, Cristo Jesús, a través de su Espíritu y a través de los profetas, le predicaba a los judíos. Quiso juntar sus hijos y nunca hicieron caso a la predicación de Cristo a través de los profetas. ¿Qué hacían los hebreos? Matarlos. No querían escucharlos, hermanos. Así es de que no hay ningún problema de que Cristo, hermanos, de que los muertos del tiempo del diluvio hayan tenido problema con el Señor. No, todo el Señor lo hace perfecto. Es perfecto. Así que este pasaje está hablando de un tiempo pasado por medio de los profetas. Jesús quiso juntar a los judíos, pero ellos no quisieron. Reyes del lado de Israel, con capital en Samaria, reyes con capital en Jerusalén, ni uno ni otro, hermanos, y por eso están sufriendo hasta el día de hoy los judíos. Así que, hermanos, ya para ir terminando, diferentes usos de la palabra alma. Alma de Dios. Fíjense, alma de Dios. Ezequiel 23:18. Ezequiel 23:18. Así mostraba sus fornicaciones y descubría su desnudez, por lo que mi alma se alejó de ella, como mi alma se había alejado de su hermana. Así traduce el interlineal hebreo-español, y la Biblia hebreo-español igual traduce. En las versiones común y corrientes, la Nuevo Mundo, la Reina Valera del 60, versión Mundo Hispano, Biblia Plenitud, Biblia Diario Vivir, etcétera, etcétera, exactamente así traducen. Sí. Así mostraban sus fornicaciones y descubría su desnudez, por lo que mi alma se alejó de él. ¿Dios tiene alma? ¿Acaso Dios tiene alma y esa alma es mortal? No, hermanos, es el ser de Dios, la persona de Dios. Mi alma se alejó de Judá, de los samaritanos, de Israel y de Judá. Se alejó. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien mi alma se deleita. Así dice en la Biblia hebrea, interlineal hebreo-español, Biblia hebreo-español, versiones común y corrientes con Nuevo Mundo, Reina Valera, etcétera, etcétera. He aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien mi alma se deleita. Mi alma es su ser en quien yo me deleito. Ese es un sinónimo, hermanos. No es que Dios tenga alma, Él es espíritu purísimo. Mateo 12:18. Mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Interlineal griego-español, Reina Valera del 60, Biblia de las Américas,
nuevo mundo, etcétera, etcétera. Mi alma dice, mirad mi siervo a quien le he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, es decir, mi persona, en quien me agrado yo. No tenemos por qué estarle buscando otra cosa a Dios. Dios es espíritu purísimo, hermanos. Y Cristo resucitó en su carne y hueso ya transformada. Imagínense la obra de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo es algo, hermanos, grandísimo. Una cosa, pero bellísima. Lo acabaremos de entender en el reino, hermanos. Y para terminar, el séptimo punto, el primer gran mandamiento, dice Deuteronomio 6:5, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Cuando dice con toda tu alma, es con todo tu ser, con todo lo que tú eres, alma viviente. Mateo 22:37, Jesús recitó ese mismo texto de Deuteronomio 6:5. Y Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. ¿Qué somos nosotros? Materia. ¿Qué somos? Sentimiento. ¿Qué somos? Mente. La mente. Nos vamos ahorita a China, nos vamos mentalmente. Hermanos, la mente es una cosa maravillosa. Ese es el espíritu, la mente, pero no es que sea otro ser. Esa es la parte espiritual. Con la mente nos vamos a cualquier lado. Y con la mente, con el espíritu del humano, adoramos a Dios, hermanos. Con nuestra alma, nuestra persona, nuestros sentimientos, amamos a nuestro Dios, respetamos a nuestro Dios. Y Lucas 10:27, Lucas 10:27. Y respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, mejor dicho, con todo lo que tú puedas hacer, amarás a Jehová. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, que me escuchan. Ame a Dios con todo lo que tú haces, lo que usted es, ámelo, ámelo. Deje de estar con pasiones asquerosas y tonterías humanas que el diablo le pone para que tropiece. Deje, haga a un lado todo eso. No hay una cosa más linda que amar a nuestro Creador, a nuestro Padre y a su Hijo Jesús, hermanos. Así que todo esto incluye a la persona y todo esto deja de ser cuando morimos. Esto humano deja de ser. Y vamos a resucitar, hermanos, como dice, estaba viendo acá, hermanos, muchos pasajes del Nuevo Testamento, que sería pues otro estudio, hermanos, estar en el reino de Dios transformados. Yo voy a ir al sepulcro, me voy a hacer polvo, no importa, voy a dormir y voy a oír la voz de mi Señor cuando dé la orden de levantarnos, cuando se toque la trompeta final. Vamos a despertar y nos vamos a levantar ya no con este cuerpo, sino ya transformados, hermano. Qué rico, qué hermoso, qué precioso. Así que vale la pena amar a nuestro Dios. Vale la pena. Entréguese totalmente a Dios, hermano. Y es lindo cuando uno se entregó desde joven. Si hay jóvenes escuchando, no pierda su vida, su tiempo en tonterías. Ustedes acaban de oír, yo creo que una jovencita que ya con sus pechos se los quitaron porque quiere ser hombre. Imagínense, qué locura, ¿verdad? ¿Quién está poniendo esa locura? Pues el demonio. Cuidado, jóvenes, no vale la pena hacerle caso al diablo. Si tú eres hombre, hombre hasta que te mueras. Si eres una doncellita, hasta que te mueras, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Darle la vida a lo que somos a nuestro Dios. Si lo conocimos de joven, qué lindo, y ahora ya de cerca ya de los 90 años, todavía me falta. Voy a cumplir 89 ahora en octubre. Ya para pegarle a los 90, servirle al Señor. Y me siento como de 40. ¿Quién le da a uno esa fuerza? El Señor, hermano. Pero un día esa fuerza se terminará. Y gloria a Dios, hermano, que se termine. ¿Para qué? Para descansar el sueño de la fe y de la esperanza. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al pastor Abraham, que me tuvo
el amor de invitarme y para mí pues un gran placer, hermanos, presentarles la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra en sus corazones, hermanos. Que así sea, Pastor Antonio. Muchas gracias. Gracias por habernos compartido estos pensamientos basados en la palabra del Señor que, que nos, que nos siguen dando la certeza, la tranquilidad bíblica de creer que la muerte es un sueño, ¿no? Cuando Jesús llega al sepulcro de Lázaro, sus hermanas dijeron, Lázaro está muerto y bueno, el Señor dijo, no, no está muerto, solamente duerme. Y esta postura de creer la muerte como un sueño, como un descanso, hasta que Cristo venga a levantarnos de nuestras tumbas, nos permite rechazar categóricamente lo que hoy se conoce como la inmortalidad del alma. Muchas gracias por esta ponencia, gracias. Para mí fue muy valioso recuperar el texto del encuentro de Saúl con la divina de Endor, porque bueno, ese es uno de los pasajes que a veces nos plantea, ¿no? De decir, bueno, vino Samuel y entonces los muertos viven, ¿no? Gracias por traer a la clase esta referencia. Y bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a tener un tiempo para hacer preguntas. Creo que es un tema muy interesante para hacer preguntas. Yo valoro mucho a todos los ponentes, pero siempre cuando un ponente tiene un sabor pastoral en su ponencia, siempre es valorable, ¿no? Ese sabor pastoral que no tenemos que olvidar, porque la palabra es eso, la palabra nos sigue refiriendo a Cristo siempre. Cualquiera que sea el tema, la palabra siempre nos tiene que referir a Cristo. Así es que los invito, hermanos, los motivo a que puedan hacer sus preguntas. Si alguien quiere hacerle una pregunta al Pastor Vega, levante la mano, active su micrófono o quiere usar el chat. Con todo gusto puede escribir y yo voy a decirles. Bueno, le voy a dar lugar a nuestro hermano Joaquín, que tiene una pregunta para el pastor. Adelante, Joaquín. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada agradecer por esta ponencia que la verdad que se entiende muchísimo. Justo esos días estuve por ahí hablando con una persona y bueno, por ahí generó muchas dudas acerca del estado de los muertos y eso. Y bueno, creo que ha sido de bendición para mí para tener en cuenta muchas cosas. La pregunta que quería hacer ahora es en cuanto a la esquizofrenia en una persona. ¿Podría considerarse que es un demonio la que se incorpora a una persona y le hace hacer cosas fuera de lo normal o, ¿cómo decir? Que una persona esté fuera de sí o es un problema psicológico? ¿Cómo lo vería? De acuerdo a la Biblia es un demonio, hermano. Le llaman posesos. Y hay grados, va por grados. Los que describen la Biblia era como quien dice ya el acabose, ¿no? Endemoniados que rompían cadenas y todo, ¿no? Y en el aspecto psicológico, pues también hay cosas en el cerebro, etcétera. Pero de acuerdo a lo que estudiamos ahorita, cuando ya se hacen cosas así muy raras, ya es demonio, hermano. Sí. El Satanás trabaja intensamente para confundirnos. Pero nunca va a tomar a una sierva o a un siervo de Dios. Ya cuando Cristo está llenándonos con su espíritu, no cabe el demonio en nosotros. Muchas gracias. Gracias, Joaquín, por tu pregunta. Gracias, pastor. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo entender el pasaje, pastor Antonio, en el tema de la transfiguración? Vio que hay ese pasaje cuando el Señor sube a la montaña con sus discípulos y se le aparecen Elías y Moisés, ¿no? Y de ahí la expresión de Pedro, vamos a hacer enramada para cada uno de ellos. ¿Cómo entender este pasaje a la luz de este tema? Exacto. Estoy buscando el pasaje donde dice, no digas a nadie la visión.
Exacto, en Mateo 17:9. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Fue una visión. No vino Elías ni vino Moisés, no, una visión nada más. Aquí lo dice categóricamente. No digas a nadie la visión, punto. ¿Sí me escuchó, hermano? Sí, sí, hermano, sí. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. No es que haya sido literal, ¿no? No es que haya No, venido claro. Moisés y Elías. Fue una Claro. visión con un sentido teológico, sin duda, ese pasaje. Exacto. Hay otra pregunta, pastor. Dice, ¿qué opina usted? Es una pregunta que dice, ¿qué opina? ¿Qué pasa con los niños no natos, los que no han nacido? ¿En qué estado se encuentran ellos? ¿O en qué estado permanecen? Estando en la vida intrauterina o que murieron en el vientre. Sí, que no nacieron, que en el proceso, ya sea por aborto, por alguna situación médica, terminan muriendo en el vientre de la madre. ¿Cómo es, en qué condición se considerarían a ellos? Media vez, hermano, estaban ya en el vientre. El único que sabe si era ya una personita, hermano, Dios juzgará. Imagínese. El único que puede saber es Dios. De todas maneras, imagínense, en una vida intrauterina, pues el niño no tiene todavía una conciencia formada. Son cosas, hermano, que solo Dios sabe. Podríamos decir esto, lo otro, aquí y allá, o yo supongo, pero sería nada más como tantear la cosa, ¿no? Muchas Sí, hermano. gracias. Hay una pregunta más. ¿Cómo ve usted, cómo considera la frase que últimamente se escucha mucho cuando alguien muere y que a veces se dice, ¿no? O se escribe a veces en las redes sociales o cuando uno da el pésame a una familia, que en paz descanse? ¿Está correcto decirlo? Pues simplemente es una frase de consuelo. Pero aunque no la diga, de todas maneras va a descansar, porque dejó de ser. Pero es una frase social, de consuelo. Es aceptable en ese sentido, hermano. De que va a descansar, va a descansar. Haya sido un asesinazo terrible o un hijo verdadero de Dios, ambos van a descansar. Ni, el malo no se va al infierno, no se va al purgatorio, no. Se va al polvo de la tierra y de ahí se va a levantar cuando le haga el juicio Dios. Así que ambos están descansando. Y que básicamente esta referencia del descanso va muy de la mano con el sueño, ¿no? Como nosotros consideramos a la muerte. Exacto. Uh-huh. Hay una pregunta más, pastor, porque es un texto que se usa mucho y tiene que ver mucho, insisto, con el tema de la inmortalidad del alma y que a veces tenemos confusión de cómo entender Eclesiastés 12:7, que dice, el Uh-huh. polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Uh-huh. Dios quien lo dio. Este pasaje Exactamente. se ha usado para imaginarnos que cuando una persona muere, el espíritu sale del cuerpo, ¿no? Y como un tipo fantasmita, diríamos, sube y se va al cielo porque vuelve a Dios. ¿Cómo entender este pasaje a la luz de nuestra postura doctrinal? A través de la energía, esa energía que Dios dio, esa energía no se pierde, regresa a Dios porque Dios va a volver a usar esa energía para resucitarlo en el día postrero. Está muy claro. El Génesis es terminante. Polvo eres y al polvo tornarás. ¿Por qué ese polvo se hizo un ser y tuvo vida? Porque sopló Dios. Con poder. Dios le dio el poder de vida. Ese hombre le dio un ataque, una enfermedad, etcétera, y muere. Esa energía que Dios le dio está conservada en Dios. ¿Para qué? Para volverla a ese individuo, resucitarlo y para que entre al juicio. Toda nuestra energía vuelve a Dios. Nuestra energía no está perdida hasta el día del juicio. Ahí ya se determina.
Entenderíamos entonces es básicamente ese soplo, ese aliento de vida Esa que energía. el Señor nos da, ¿no? Que nos hace ser lo que somos. Exacto. No está perdido, está en Dios todavía. Y que la eternidad En Dios. recuperaremos, sin duda, en plenitud. Amén, los hijos de Dios. Y el réprobo, pues pobrecito, ¿verdad? Dios se va a regresar para de una vez darle el mate. ¿Alguien más, queridos hermanos? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción? Algo que les haya movido esta conferencia también es muy válido compartir. Buenas tardes, querido pastor Abraham, querido pastor Antonio Vega. Me da mucho gusto escucharlo y verlo. Quiero hacer una pregunta al querido pastor Antonio, que me encanta mucho, me gusta y tengo mucha simpatía hacia él. Una pregunta que quiero hacer: ¿cómo se puede explicar, aunque yo lo entiendo igual, pero queda el interrogante sobre Apocalipsis capítulo 6, versos 9, 10 y 11, donde estaban los mártires debajo del altar y ellos clamaron que Dios haga el juicio, ¿no es cierto? Son los 3 versículos. Entonces es como si los muertos estarían pidiendo un juicio a Dios en un momento. ¿Cómo se podría explicar eso? O sea, yo creo que es profético y metafórico, pero por ahí muchos preguntan y hay que darle una respuesta. Claro que sí. Apocalipsis es un libro de visión. Todo lo vio en visión. Entonces, en visión, vio a las personas, las almas, dice ahí el pasaje, que son las personas que le están como reclamando al Señor, como diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una visión de los hijos de Dios, que va a llegar el momento en que Dios va a hacer justicia. Ya va a llegar el momento en que Dios va a recompensar. Eso es para que aquellas personas que dicen, ay, pero ¿cuándo será? Espérate, dice Dios, que se les dio unas vestiduras y dijeron, descansen ya. Shh, silencio ya, descansen tranquilitos. Es el objeto, es una visión, hermano. No son personas que estén desesperadas allá, señores. No enseña eso la Biblia por ningún lado. Esa es una visión. Como la visión de la bestia, todo lo que dice Apocalipsis, son visiones nada más. Muchas gracias. Pastor, hay una pregunta que tiene que ver con el tema, evidentemente. ¿Qué podríamos entender con el tema de lo que es la cremación? ¿Es correcto? Según preguntan en el chat, ¿cree que está permitido? ¿Que es bueno a los ojos de Dios? ¿Es lo mismo ser enterrado que ser cremado? Muy diferente, sí. Dios lo que ordenó es que volvamos al polvo y encontramos los entierros, que es lo correcto, es como dándole un honor. Ahora, si una persona se quemó por accidente, pues se quemó. Eso no lo hace ni menos ni más. Fue una forma en que murió. Y los que quemaron en la llamada Santa Inquisición fueron los mártires, ¿no? O sea, ellos van a tener una gran recompensa, pero en conclusión viene siendo lo mismo. Entonces, si una persona se quita la vida quemándose, es igual si se pega un tiro. No tenemos derecho a disponer de nuestra vida. Dios es el que dispone, me refiero a la conclusión de nuestra vida, ¿verdad? Eso está en la mano de Dios. Así es de que, ¿qué vamos a hacer con un muerto? Enterrarlo, polvo, volverá a hacer. Pero el que se quema también se hace polvo, bueno, pues si la persona determina, hermano, ya es problema de la persona. No podemos exigirle o decirle. La Biblia nos enseña enterrarlo, nada más, volverlo al polvo. Gracias, hermano. Allá en el chat dice que si es posible que usted explique nuevamente no tiene muy claro el hermano pasaje de Mateo 9:17, pero estoy viendo que esa cita no corresponde a alguna que usted haya hecho. Y no sé quién hizo la pregunta, si puede clarificarnos un poco más sobre el tema, porque Mateo 9:17 habla sobre pinos nuevos en odres viejos. Entiendo que el que pregunta tenía una vaga idea de que podría ser esa cita, pero el pastor dio muchas citas en su ponencia, pero ¿puede identificarla, Pastor Vega? Mateo 17, verso 9.
Era al revés. Sí, 17:9. Dice, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Una visión, que no es una visión, no es una realidad. No estaba el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías, no, era una visión, estaban viendo en visión a esos dos personajes. Jesús se refería por nombre de Moisés, por nombre de Elías, etc. Pero no eran que volvieran. No, esa no es la enseñanza de la Biblia. Gracias. Hay una pregunta, hermano. ¿Cómo considera usted que puede estar una persona que está en estado vegetativo, que está en coma, ya sea inducido o en coma? La pregunta que plantean es ¿en qué condición estaría esa persona? ¿En qué condición? ¿Delante de Dios o cómo? No tendría, si quien hizo la pregunta puede clarificarnos cuál sería el punto, en qué condición estaría. Si está en estado de coma, automáticamente no está siendo responsable de nada, porque está en estado de coma. La persona es responsable media vez esté en sus 5 cabales. ¿Seguiría teniendo el espíritu? ¿Seguiría teniendo vida? Si Dios quiere dárselo, sí, claro. Hay personas que han regresado de tiempo estando así en estado de coma y han regresado. ¿Sí? Y si esa persona se convierte a Cristo, recibe a Cristo en su corazón, maravilloso. Pero mientras estuvo en estado de coma, no es responsable, porque no está haciendo nada. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá... Los responsables son la familia de esa persona. Ellos son los responsables. Okay. De que le vaya a pasar algo malo, etcétera, ¿no? Ok, puede ser que ya esté un poco contestada la aclaración de la pregunta. Pastor Diego Dornel, adelante. Hola, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Mucho gusto. Igualmente. Quisiera hacerle una pregunta, no sé, por ahí quizás no va mucho con el tema, pero por ahí escuchando y aprovechando su sabiduría. Hoy escuchamos a menudo personas entregar mensajes. Por ejemplo, por ahí en el mundo evangélico escuchamos mucho eso de entregar mensajes y bueno, te va a pasar eso o algo así. Como profecías, dice usted. Exactamente, como prediciendo un futuro, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Bueno, la Biblia sí nos habla de que, de que siempre han existido profetas, ¿verdad? Hubo un ministerio de profetas. Y en el Nuevo Testamento también habla de profecía. Pero todo está relacionado a las cosas de Dios. Si esas personas salen del marco de la Biblia, hermano, Satanás está pero listo para entrar y sustituir lo que es de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos mensajes. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Ella es lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro sendero. Entonces, si yo llego a una iglesia de la rama Pentecostés y viene un profeta, decir que es profeta y me profetiza, y yo escucho la profecía, estoy tranquilo y digo, eso es lo que él supone. Así que diría yo, es lo que él supone. Que me profetizara, usted va a morir de tal forma. Y yo diría, bueno, eso es lo que él supone. Dios es el que sabe cómo voy a morir. Está en las manos de mi Dios. La fe en el Señor, hermano, es importantísima. Gracias. Pero una fe sincera, ¿verdad? Gracias, pastor. Sí, porque le pregunto esto porque un día íbamos en la calle con mi esposa caminando y se acerca un muchacho y le comienza a hablar sin conocerle, ¿no? Decía, bueno, que Dios tenía planes para ella, futuro, y bueno, Dios le había llamado sin conocernos, ¿no es cierto? Sería, por eso pregunto. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No. O sea, hoy seguimos en el ministerio, estamos trabajando juntos, por eso digo, o sea, que fue algo, ella pregunta, ¿es de Dios? ¿Quién dijo eso?
como sin conocerme vino y me habló esto, ¿no? Puede ser, puede ser, siempre y cuando todo sea dentro del marco de Dios. Bíblico, exactamente. Exacto, claro. Gracias, pastor. Gracias. Claro que sí. Pastor, hay una pregunta también acerca de lo que es la donación de órganos. Cuando una persona es declarada médicamente muerta, diríamos, está la posibilidad de donar los órganos. ¿Esto está bien? ¿Se puede donar según Claro, la pregunta? claro que sí. Sí, puede donar. Siempre y cuando él no se perjudique, diríamos, se puede donar siempre y cuando él conserve lo normal, digamos. Pero sí, puede donar. Es un acto de amor profundo, hermano. Claro que Claro. sí. Es un acto de dar vida también a otros, ¿no? Oh, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, esta otra pregunta eh, dice, hermano pastor, ¿cómo puede explicarse Mateo 27:52, donde dice que los sepulcros abrieron y cuerpos de santos se levantaron? Ujú. Y se abrieron los sepulcros Exacto. y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Y qué es lo que quiere saber allí el hermano? Eh, Solo nos dice cómo explicar ese pasaje. Pues, hermano, esto no tiene ninguna explicación. Dice, y los sepulcros se abrieron, pero vamos a leer acá, el 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Punto. Yo no tengo nada que decir más lo que está escrito aquí. Gracias, pastor. Cintia, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo anda, Buenas, pastor? buenas, no. Hola, Ariel. ¿Qué tal? Sí, no, me hiciste una pregunta muy simple y quisiera por ahí que me conteste, porque por ahí tengo esa duda. ¿Qué pasó con la vida de Elías o de Enoc, que en definitiva ellos creo que no murieron? ¿Qué pasó con esa situación de ellos y si hay algo más que por ahí no sabemos? ¿Qué puede...? Ajá. Sí, Jesús dijo claramente, nadie ha subido al cielo. Entonces, ni Elías, ni Moisés, ni etcétera, hermanos, todos están descansando en el polvo de la tierra. Todos. Jesús dijo, nadie ha subido. Y Hebreos 11 dice, nadie ha recibido todavía la recompensa. Así de que están esperando tranquilamente su resurrección. ¿No? Muchas gracias, pastor. Con gusto, mi hermano. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Estamos aprovechando al pastor Antonio Vega bueno, he permitido algunas preguntas un poco complicadas, pero bueno, agradezco al pastor su disponibilidad para contestarlas. ¿Alguien más, hermanos? Ismael, Jesse, ¿tienen el micrófono abierto? ¿Puede ser? No. No. Bueno, ¿alguien más? La verdad que... Marisa está levantando la mano. Ah, perdón, yo no estoy viendo a todos, hermanos. Sí, sí, por favor, quien esté, puede abrir su micrófono. Marisa, sí, adelante. Hola, pastor. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermano. Gusto conocerlo. Gracias. Pastor, mi pregunta es sobre el tema de la eutanasia. Cuando las personas, por ejemplo, están ya en una situación de que ya no hay vuelta atrás y esa persona decidió por la eutanasia, ¿qué dice usted? De hecho, debe esperar a que sus días terminen. Es anticiparse a la determinación de Dios.
No debe hacerlo. Otra pregunta. Eso preguntaba mi esposo y le pregunto yo. Sobre Lázaro, Jesús le resucitó. ¿Eso fue, él murió una vez, resucitó, él tuvo segunda muerte? ¿Cómo fue? Claro, claro. Esa muerte fue para que se manifestara un milagro de Jesús. Y así sucedió. Lo volvió a la vida. Pero él, ser resucitado, quedó siempre sujeto a las leyes naturales. Eso no lo hizo inmortal. Vale, muchas gracias. Bueno, hay alguna situación que pide un participante sobre aclarar el tercer o cuarto punto que usó al inicio de Salmos, qué capítulo y versículo utilizó. No sé si la ponencia queda grabada, queridos hermanos, y después ustedes pueden retomarla y tomar nota de todos los textos que el pastor utilizó para plantear su ponencia. Hay una pregunta que dice, ¿puede ser que una persona en el hecho de muerte pueda ver, entre comillas, a otro que ya murió hace mucho tiempo y que le diga que está en un lugar mucho mejor? Este tipo de testimonios, ¿no? Que se da mucho sobre personas que parece ser que tienen esta revelación, ¿no? Y le dice, bueno, no te preocupes, estoy en un lugar mucho mejor. Incluso hay una canción cristiana entre comillas, ¿no? Que habla sobre eso. ¿Qué pensaría usted, pastor? Que es diabólico. Si él vio y oyó todo eso, es diabólico. Nadie después de muerto puede decir, acá estoy bien contento, no te preocupes, acá te espero. Eso es mentira, eso es satánico, es mentira. Y el diablo se presta para un montón de mentiras. Y no tenemos por qué creer. Ni necesitamos tampoco que alguien se me aparezca para decir, acá estoy contento, aquí te espero. No necesito que me digan eso. La Biblia es la lámpara a mis pies que me ilumina el camino a seguir. Entonces esas voces así satánicas que quieren perturbarnos, meternos ideas, hay que rechazarlas. No tenemos por qué estar viendo y oyendo cosas que sean contrarias a la Biblia. Y que viene mucho en esto que usted planteaba en su ponencia, que me parece muy rescatable, en el sentido de lo que nosotros creemos en la resurrección de los muertos, ¿no? Usted planteaba estos versículos cuando en la venida gloriosa del Hijo del Hombre, los sepulcros se abrirán, ¿no? Y los muertos saldrán, unos para condenación y unos para vida eterna. Si nosotros creyésemos en la inmortalidad del alma, si dijéramos que cuando alguien muere, el que es bueno, diríamos, porque solo se va al cielo, según esta creencia, los que son buenos, diríamos entonces que ya no tendría necesidad de Jesús venir a abrir los sepulcros, porque si ya todas las almas de la gente buena está en el cielo, ya no tiene necesidad de venir, ¿no? Y por eso entendemos que no hay como tal una inmortalidad del alma, no es de que alguien venga y te diga, estoy en un lugar mucho mejor. Iría en ese sentido también la respuesta. Exactamente, hermano. Esa es una total mentira. Nosotros no debemos de creer en la inmortalidad. La muerte viene por el pecado. Cristo viene y nos libra del pecado. Por fe, Él se puso en nuestro lugar, derramó su sangre por nosotros, nos dio vida espiritual, no material. Entonces, que después que se muere X, engano, y va a tener inmortalidad, en ningún momento, inmortal es solamente Dios. Inmortal quiere decir que no muere nunca. El único inmortal es Dios, el ser supremo. De ahí fueron nosotros muñequitos de barro. Y con un soplo nos desaparecen. Ese título solo se le da a Dios, claro que sí. Al único y sabio Dios inmortal sea la gloria y el poder y la majestad. Amén. Y Él nos da inmortalidad concedida. Allá en la eternidad, Él sabrá cómo nos va a gobernar y demás. Pero el que tiene fuente de inmortalidad solo es Dios. Entonces, decir que el humano... No.
Pastor, ¿cómo entender? Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo entender ese pasaje cuando Jesús está en la cruz, crucificado con dos malhechores al lado, de Lucas 23:43, cuando le dice a alguno de ellos, desde ahora estarás conmigo en el paraíso? ¿Se entiende como algo inmediato, algo que sucedió en ese momento y que se lo llevó Jesús al paraíso, al malhechor? No, en ningún momento. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Lo que quiere decir eso, que en ese momento el Señor lo estaba perdonando y estará conmigo en un futuro, porque está recibiendo mi perdón. Pero no en el momento, imposible. Gracias. Le voy el presbítero Mario Taube. Adelante, amigo. Buenas noches. Buenas noches, Pastor Vega. Es un gusto saludarlo. Gracias, hermano. Es un gusto también escucharlo y tener ese momento de sacarnos y despejarnos muchas dudas que genera un tema tan importante, y en la cultura que vivimos muchas veces se confunde muchísimo por las expresiones que uno escucha. Mi pregunta sería, cuando una persona es declarada médicamente con muerte cerebral y simplemente su cuerpo está viviendo a través de las máquinas, esa muerte declarada médicamente, físicamente, ¿cómo se interpretaría y qué responsabilidad tendrían en este caso las personas que deciden por una u otra manera de desconectarla porque ya no tiene más retorno? Entonces, ¿sería las personas responsables de una u otra manera acerca de su muerte? Lo que juzga a Dios en este caso no es la acción, es la intención. Si lo han tenido conectado, le ha ayudado un tiempo, y ellos mismos que son sabios en eso, se dan cuenta que ya es por demás, pues lo desconectan, porque prácticamente para ellos él ya está fuera de vida. Entonces ahí lo que Dios juzga es la intención, hermano. Ahora sí, si ven que tiene vida y le está dando vida, desconectémoslo, porque ya no. La intención, esa es la que Dios califica, hermano. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, amigo. Bueno, hay una pregunta en el chat interesante. Es una pregunta del millón, porque la he escuchado ya últimamente. Pero estaría muy bueno que usted pudiera darnos su punto de vista, pastor. El día que vamos a resucitar, ¿nos vamos a conocer? ¿Vamos a reconocer a nuestro familiar, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos? Yo creo que, hermano, es un pensamiento dominado por el sentimiento. Habrá esposos que Dios los libre que vayan a conocer a su mujer otra vez. O viceversa, ¿verdad? No, yo creo que lo interesante no es ver si mi mujer resucitó. Yo amo a mi esposa, por 60 años estamos casados, ¿no? La amo mucho y qué bueno sería, pero no es eso lo interesante. Lo interesante es entrar a la atmósfera del Señor, hermano. Eso es grandísimo y grandioso, hermano. Yo creo que es más interesante eso que estar pensando si los vamos a conocer o no. Gracias. Hermana Esmeralda. Hermano pastor, muchísimas gracias por la ponencia. Para mí queda muy clara. Sin embargo, tengo una pregunta. Cuando una persona, por cuestión de enfermedad o por algún accidente, su corazón deja de latir unos segundos, médicamente casi siempre se le declara muerto, y luego como cristianos, ¿cuál es nuestra postura en este tipo de casos que son excepcionales, muy contados, pero que sí se han dado? ¿Cómo podemos explicarlos? Pues usted lo acaba de... El corazón dejó de latir. Y a los 5 minutos, ya hay a veces personas que tardan más tiempo, vuelve otra vez a la vida. Son fenómenos biológicos
que pueden suceder por la forma en que nos hemos venido desarrollando, pero en eso no tiene que ver nada el Señor, a no ser que la persona volvió y dijo, ya volvió otra vez, me agarré un revólver y se metió un tiro, pues sería la única manera de censurar, pero de ahí en fuera, y pienso que no tiene sentido, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Me parece que como seminario estamos tomando nota de muchos temas, ¿no? Que se plantean. Hay algunas preguntas que escapan, diríamos, al tema propuesto, ¿no? Pero que sin duda nos da mucho material para que en futuros diplomados podamos abordar estas temáticas, ¿no? La venida del Señor, la misma obra y fin de Satanás, por ejemplo, que el pastor ha hecho énfasis mucho sobre la obra que nuestro enemigo tiene últimamente, bueno, desde siempre tiene en contra del plan de Dios. Creo que hay muchos temas muy interesantes que podríamos abordar. Quisiera preguntar, hermanos y hermanas, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario sobre el tema propuesto? Bueno, si no es así, agradezco profundamente la plena disposición del pastor Antonio Vega Serafín por permitirnos tener este tiempo de retroalimentación. Seguramente a partir de estas reflexiones tendremos mucho material para seguir profundizando, seguir investigando y seguir teniendo una convicción sobre el particular, ¿no? Y no pensar, ¿no? Que a veces el sentimiento tiene que estar por encima de la verdad de la palabra. Si quisiéramos que nuestros seres queridos estuvieran bien, estuvieran mejor, este es un sentimiento muy propio, muy humano, ¿no? Sin embargo, la palabra es muy clara y nos dice que cuando alguien muere, solo estamos dormidos y esperamos, ¿no? Con paciencia la llamada de Jesucristo. Así que desde ya le agradecemos infinitamente mucho su exposición. Y antes, hermanos, de pedirle al pastor Vega que pueda orar por nosotros para cerrar este tiempo, quiero invitarlos, hermanos, a que no dejen de hacer sus preguntas en las ponencias, ¿no? En el correo electrónico. Nos encantaría también saber sus impresiones sobre el diplomado, sobre la temática, sobre la organización o algunos temas que ustedes como miembros de iglesia quisiesen que en el futuro pudiésemos abordar. Sería muy valioso para nosotros como seminario poder atender las necesidades de la iglesia y que crezcamos, hermanos, crezcamos como un pueblo sabio en la palabra de Dios, un pueblo bíblico, un pueblo, hermanos, que podamos fundamentar nuestra convicción y nuestra conciencia en la revelación de las Sagradas Escrituras. Por eso es que utilicen estos foros, estos medios, estas actividades. Escríbanos, por favor, al correo y plantéenos. Queremos mejorar siempre, queremos hacerlo cada día mejor para la gloria de Dios. Queremos escuchar a la iglesia, así es que los invitamos profundamente a que nos ayuden a que esto sea mucho mejor cada día para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también, queridos hermanos, los invito para nuestra última ponencia que tendremos Dios mediante el próximo sábado, donde estaremos tocando otro tema fundamental de nuestra doctrina, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Así es que tenemos igual un ponente maravilloso como el que hemos tenido hoy. Así que los invitamos a que nos conectemos todos y no dejen de orar por el seminario, hermanos. No dejen de orar por nuestra institución, porque este seminario es de la iglesia, es de todos nosotros. Oremos para que el Señor nos siga dando iluminación para entender su bendita palabra. Muchas gracias y quiero pedirle amablemente a nuestro querido pastor Antonio Vega que él pueda orar por nosotros, que él nos pueda poner en las manos de Dios y pueda bendecirnos, ¿no? Como iglesia en Centroamérica, en Sudamérica, para que su palabra, la palabra del Señor, siga siendo edificada. Por favor, pastor, si fuera tan gentil. Gracias. Un último consejo, hermanitos. Considero que es de capital importancia. Amen
Amén. Dios es amor. Con el amor triunfará. Amén. Es un poder el amor. Satanás mina el amor entre los esposos, de padres a hijos, hijos a padres. Mina el amor y se desmorona, hermanos. Amén, por favor. Oremos. Padre, te doy muchas gracias que me has permitido estar en Argentina en esta tarde y esta noche. Bendito seas, Padre. Hemos usado estos medios y podemos hacerlo. Gracias, Padre. Para mí ha sido un privilegio, un honor. Y te doy gracias por eso. Y te pido por cada uno de los hermanos que estuvieron sintonizados. Señor, el fruto de tu Espíritu Santo, el primero, es el amor. Ese amor puro, ese amor santo, que dice 1 Corintios 13. Permite que todos mis hermanos vivamos eso. Eso nos dará paz, nos dará felicidad, nos dará esperanza, nos dará firmeza. Que descubran cuando Satanás trata de desquiciarlos, entorpeciendo su amor, disminuyéndolo, tratando de atacarlo y desaparecerlo. Que reprendan a espíritus diabólicos que quieran quitarles lo que tú nos das en primer lugar. Y también fue tu primer mandamiento dado a Israel. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Por favor, Señor, dales amor a mis hermanos. Por favor, sígueme dando ese amor, Señor. Para mí es lo más hermoso que desde ese aspecto puede haber. Bellísimo. Es tu amor, Señor. Gracias. Gracias que tú nos participas de lo que tú tienes. Gracias. Muchas gracias. Padre, recibe mi gratitud por haber estado con mis hermanos. Muchas gracias. Gracias. Y te lo agradezco con todo mi corazón en los méritos preciosos de quien nos amó. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros nos despedimos diciéndoles paz a vosotros. A vos paz, Amén, querido paz, hermano. hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias a todos, Amén, hermanos. hermano. Dios los bendiga. Linda noche. Gracias por acompañarnos. Puede abrir su Gracias, micrófono pastor. para saludarse. José Antonio, un Muy abrazo. amable. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones. Paz, hermano. Gracias. Paz a todos. Dios le bendiga. Muchas gracias. Pastor Antonio Paz, desde Loma Verde. Dios lo bendiga. Oh, amén, hermano. Saludos a Loma Verde. A todos los rinconcitos de Argentina donde estuve. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.